Todo el mundo está pendiente del evento de Nvidia. Está a punto de marcar nuevos máximos históricos y está siendo el gran impulsor del mercado este inicio de año 2025. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 6 de enero de 2025. Feliz Día de Reyes a todos. En este momento son las 19:33 hora en España, 13:33 horario en Nueva York. Hoy es un poquito antes del cierre de sesión, pero vamos a hacer algunos comentarios muy interesantes. Entre ellos, vamos a comentar un poco qué es este evento de Nvidia, que creo que hay bastante FOMO sobre ello y de ahí que estemos viendo cómo está a puntito de marcar nuevos máximos históricos el valor después de haber estado rezagado durante, podríamos decir, todo el mes de diciembre, podríamos decirlo, sinceramente. Vamos a comentar un poco también por encima, el vídeo de hoy será un poquito más corto, datos de PMI, tanto en Europa como en Reino Unido, como en Estados Unidos, de servicios que se han conocido el día de hoy y datos de inflación. Ha repuntado la inflación en Alemania y de ahí que estemos viendo ligeras alzas por el lado de los rendimientos tanto europeos como también rendimientos a largo plazo en Estados Unidos. Sigue al alza. Rendimiento americano a 10 años 4,62% aproximadamente. Y luego algunos comentarios relevantes. El S&P 500 está tonteando con ese nivel de los 6.000. Recuperar esos 6.000 puntos sí que sería ya una clara muestra de fortaleza. Ha llegado a estar por encima durante buena parte de la sesión el día de hoy. Sí que es cierto que en estos momentos no, pero bueno, será importante marcarnos ese nivel de cara al cierre. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando de los PMIs y la inflación en Alemania. No me da tiempo a ponerlo en informe el día de hoy, pero bueno, nos vamos a mi plataforma favorita, una de las que uso para seguir todos los datos macro. Voy a ampliar un poco para que se vea mejor, que es Trading Economics. Les recomiendo, de verdad, por aquí aparece todo y con una explicación bastante importante o interesante. Fíjense, por ejemplo, Caixin, PMI Caixin de servicios y aquí te viene la explicación oficial, la cogen de forma oficial. Bueno, podemos ver cómo el PMI de servicios Caixin en China ha saltado a 52,2 cuando se esperaba 51,7, por encima de lo esperado y por encima también del dato previo, del dato del mes pasado. Si nos vamos a Europa, vemos como en España también, fíjense, 57,3 para el PMI de servicios, cuando el dato previo fue de 53,1 y cuando se esperaba 54,1. Dato de servicios muy fuerte en el mes de diciembre en España. Esto hace que el compuesto se vaya a 56,8, también muy fuerte si contamos la manufactura. En Italia, 50,7, por encima del 49,2 dato previo, pero sí que es cierto que más en línea con el consenso que era de 50,3. No ha habido un salto tan grande como en España, pero bueno, sí que ha sido también muy positivo. Aquí es donde está un poco la chicha. Fíjense, Francia, 49,3 por encima del dato previo de 46,9, pero más en línea también con el consenso de 48,2 y por debajo todavía de la zona de expansión, que son ese nivel de 50. Por ejemplo, en Alemania sí que se ha superado el nivel de 50, 51,2 por encima del 49,3 del mes pasado y también por encima del 51 que era lo esperado. Por tanto, pues oye, el dato de PMI de servicio en la eurozona tendría que salir por encima de lo esperado. Y así ha sido. Se esperaba 51,4 y ha salido 51,6. Esto hace que el dato compuesto en estos momentos en la eurozona esté en 49,6, ligeramente por encima del 49,5 que se esperaba y por encima del 48,3 del mes pasado. Por tanto, oye, datos de servicios tanto en China como en eurozona mejores de lo esperado. Si continuamos, vemos Reino Unido, PMI de servicios final 51,1, por debajo del 51,4 que se esperaba, pero por encima de 50,8 que era el dato del mes pasado. Por tanto, oye, también tendencia positiva, pero sí que es cierto que aquí en Reino Unido ligeramente por debajo de lo esperado. Luego el dato importante que ha habido el día de hoy en la región de eurozona ha sido el dato de inflación de Alemania. Fíjense, ha salido un dato de 2,6, aquí lo tenemos, una inflación intermensual de 0,4, veníamos de deflación intermensual de menos 0,2 y de un dato interanual del 2,2%. Esto ha sido superior a esperado. Fíjense, se esperaba un aumento del 0,3 intermensual y un aumento del 2,4% interanual. Sí que es cierto que a mí me interesa mucho este tema. Me interesa mucho el tema intermensual porque, oye,
unos datos de 0,4% de crecimiento intermensual están por encima de lo que sería el objetivo, ¿no? El objetivo debería estar más o menos en 0,17% de crecimiento intermensual. Sí que es cierto que si se van intercalando meses de alzas con meses de caídas, pues estaría más en línea con los objetivos, pero bueno, sí que es cierto que ya fíjense, dos de los últimos tres trimestres, 0,4, si cogemos el común de los últimos trimestres, es un 0,3% de crecimiento intermensual y bueno, sí que es cierto que es por encima de lo que debería ser o del objetivo planteado, ¿no? Por tanto, oye, la inflación en la eurozona sí que es cierto que está más controlada, mucho más estabilizada, incluso por debajo de los niveles que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero bueno, sí que es cierto que es algo que hay que tener en cuenta. Fíjense, si nos vamos a verlo en interanual, vemos que el dato sube al 2,6%. Si comparamos con diciembre del año 2023, pues fíjense que aquí vimos un ligero salto al 3,7%. Esto choca porque con este ligero salto aquí deberíamos de haber visto un dato similar al 2,2 o incluso inferior y no lo hemos visto. Esto sí que es algo que no me gusta. No quiere decir ni mucho menos que vaya a haber una reaceleración de la inflación en la eurozona, pero sí que tendría cierta precaución, sobre todo en caso de que quieran llevar a cabo bajadas de tipos de una forma muy brusca y no se lleven a cabo bajadas de tipos de forma tan brusca en Estados Unidos, porque al final nos venden eso como muy positivo en caso de que haya aranceles, porque el euro estaría mucho más bajo aún y eso le beneficia, pero claro, beneficia si eres un gran país exportador o tienes una gran divisa exportadora. En Europa somos más bien importadores, evidentemente esto nos va a costar mucho, todo se negocia en dólares, importaríamos mayor inflación. Por tanto, todo este tema de camino a la paridad con la inflación controlada, ok, no vendría bien ni mal, nos daría un poco igual, pero bueno, sí que es cierto que con la inflación por encima de los objetivos, pues oye, podría hacer que haya ciertas reaceleraciones. Por tanto, creo que es algo que por lo menos hay que tener en cuenta. Bueno, aquí vemos 2,6% para el dato interanual de Alemania. Dicho esto, este es el dato preliminar, sí que es cierto que se confirmará en las próximas semanas. Y luego hemos tenido el dato de servicios de S&P Global, el PMI, tanto en Canadá, que ha salido 48,2 por debajo del 51,2 del mes pasado, como en Estados Unidos, que ha salido 56,8 por encima del 56,1 del mes pasado y muy en línea, o bueno, no, incluso por debajo de lo que nos pone aquí, que se esperaba un dato de 58,5. El dato de PMI de S&P Global no es el más importante es el dato del ISM que se conocerá mañana. Por tanto, estaremos más pendientes incluso de lo que podamos tener mañana, también partidas de empleo, partidas de precios en el ISM. De momento el dato de PMI, pues oye, dato muy fuerte, por debajo ligeramente de lo esperado, pero dato bastante robusto. Dicho esto, un punto muy importante el día de hoy es el FOMO que estamos viendo en Nvidia. Llevan 2 días o van 2 días de grandes alzas. Fíjense, hoy subiendo casi un 5% por encima de 150. Ha despertado por fin y está en estos momentos, en caso de cerrar así, lograría el mayor cierre histórico. ¿Qué pasa con Nvidia? Bueno, pues fíjense, el día de hoy es el evento. Hay un evento muy importante en Las Vegas, creo que es, a las 6 de enero de 2025 a las 6:30 hora local, lo que vendría a ser las 9:30 de la noche, horario en el este, ¿no? Horario en Nueva York. Por tanto, aquí en España sería de madrugada. No sé si a las 3 de la mañana, una cosita así. El orador principal será el CEO de Nvidia. Se transmitirá, para los que os interese, por YouTube, en el canal de Nvidia. ¿Y qué podríamos esperar? Bueno, pues con respecto a anuncios de hardware, se espera que Nvidia revele su nueva serie de GPUs RTX 5000. El modelo insignia RTX 5090 podría incluir 32 GB de memoria GDDR7. Posibles aumentos en los precios con rumores de que sitúan el RTX 5090 entre $1.899 y $2.600. Estos son un poco los anuncios que se espera que haya más relevantes. Otros temas, se esperan comentarios sobre los avances de inteligencia artificial y robótica, novedades en computación acelerada y plataformas de IA, posibles actualizaciones sobre vehículos autónomos y mundos virtuales. Nvidia ha tenido un año 2024 excepcional, con un aumento del 178% de sus acciones. Sí que es cierto que el mes de diciembre, como podemos ver por aquí, ha estado un poco más rezagado, pero ya rápidamente ha vuelto al alza. Pobrecitos los que hayan interpretado esto como un hombro cabeza a hombro, porque los ha destrozado totalmente. A mí no me gustan este tipo
de figuras, pero bueno, aquí podemos ver cómo Nvidia ha fallado esta vez de nuevo, porque ya ha fallado varias de estas figuras con anterioridad. La compañía es líder en el mercado de chips de inteligencia artificial, vale, vale. De hecho, el día de hoy casi se ha puesto a la par que Apple. Fíjense, el día de hoy 3,71 trillones de capitalización bursátil y Apple 3,70. En estos momentos, ya que Apple está subiendo solo un 0,67%, Nvidia es la compañía más valiosa del mundo. Este evento marca el inicio oficial del CES 2025, una de las ferias tecnológicas importantes o más importantes del mundo. El discurso del CEO es muy esperado y podría establecer el tono para las tendencias tecnológicas de 2025, especialmente en lo que respecta a la IA y gráficos de alta gama. Por tanto, creo que hay un poquito de FOMO incluso por lo que pueda suceder en este evento, pero bueno, después de mucho tiempo rezagado, sobre todo los últimos meses, o las últimas semanas, meses en Nvidia, pues hemos visto de nuevo cierto tirón. Ahora, Nvidia está siendo el gran impulsor del mercado. Sí que es cierto que la amplitud, pues oye, podríamos ver claramente que es positiva. El RSP ampliamente en positivo, 0,40. Eso sí, de más a menos. Sí que es cierto. Pero bueno, estamos viendo como Russell 2000 también positivo. Por tanto, oye, sí que es cierto que estos días se está viendo una amplitud bastante mejor de lo que habíamos visto en diciembre, que el mes de diciembre ha sido horroroso para el tema de la amplitud. Es decir, que hay más valores que suben de los que bajan dentro del propio índice, en este caso referenciando al S&P 500, pero bueno, se pueden coger otro tipo de índices. Ahora, si hablamos del principal índice, pues ya veníamos comentando que los 6.000 puntos era el nivel más importante. Copio un comentario muy importante o muy interesante de mi buen amigo JJ que dice: el S&P 500 está volviendo a territorio de gamma positiva. El nivel clave para observar hoy es el 6.000. Por encima de este strike, los dealers se convertirán en una fuerza claramente de apoyo, comprando en posibles caídas. Según la mesa de Goldman, los participantes están desplegando nuevo capital, pero aún se espera que el rango de precios sea volátil. Aquí podemos ver un poco el gráfico de la gamma y podemos observar cómo los 6.000 puntos, oye, es un poco el primer nivel importante a recuperar, ¿no? Hablaba Spot Gamma de que por debajo de los 6.000 puntos cualquier rebote podía ser del gato muerto, pero que oye, si se consolida por encima de los 5.900, si se recuperan esos 6.000 puntos, sí que es cierto que es un punto muy positivo y es una fuerza de mayor fortaleza alcista. Por tanto, impulsado especialmente por Nvidia, pero esos 6.000 puntos en este momento están a tiro. Sí que es cierto que se han llegado a superar durante el día y que en estos momentos estamos por debajo. Si se cierra por debajo, pues sí que es cierto que esta señal más alcista, más positiva, pues no se habría dado. Pero bueno, de cara al cierre, esos 6.000 puntos son muy importantes a comentar. ¿Algún comentario un poquito más para aclarar un poco la situación que estamos viviendo, tanto ahora como lo que hemos visto en las últimas semanas, que han sido días un poco raros, no os voy a mentir? Hablábamos un poco de esa liquidez, de esa inestabilidad por el lado de la liquidez. Evidentemente, tensiones por el lado de la liquidez siempre generan tensiones o incertidumbre por el lado del mercado. Eso creo que ha sido un punto importante, pero hay más. Fíjense, la liquidez en productos macroeconómicos disminuyó significativamente, lo que probablemente exageró los movimientos del mercado. La liquidez en el top book del ES1 alcanzó los 3,5 millones de dólares en el toque del 2 de enero. Este es el segundo nivel más bajo en el último año. Esto representa un descenso del menos 75% respecto al promedio de 2024 de 13,8 millones de dólares. Ojito, porque ha sido una caída dentro de la liquidez del mercado bastante fuerte, ¿no? Va por el tema de la liquidez. Una cosa, recuerden, es la liquidez neta de Reserva Federal, reservas bancarias especialmente, y otra esto que estamos hablando, que es un poco la liquidez que mueve los mercados, y que sí que es cierto que ha caído considerablemente. Muchos se han ido de vacaciones, parece ser. Es probable que los fondos de pensiones hayan rotado sus ganancias de renta variable hacia bonos para inmunizar y ajustar sus carteras, dado el aumento de su nivel de financiamiento. El modelo Goldman Sachs estimó una venta de menos 19.000 millones de dólares en renta variable estadounidense por parte de los fondos de pensiones al cierre del trimestre. Se encuentra en el percentil 84 en términos absolutos durante los últimos 3 años. Bueno, ahora nos dicen que ha sido un poquito menor de lo que se esperaba. En un primer momento hablábamos de 21.000 millones, luego de 27.000, finalmente 19.000 millones es un poco las ventas que se han llevado a cabo. Ventas en acciones, ya que pues un poco esto actúa un poco como rebalanceo de carteras.
carteras de acciones y fondos, de acciones y bonos, perdón, pues oye, las acciones han ganado mucho terreno a los bonos y los bonos lo han perdido. Por tanto, ahora hay que hacer rebalanceo, compramos bonos, vendemos acciones. Sí que es cierto que podemos observar cómo los bonos siguen bastante bajos. Aquí podemos observar, por ejemplo, el TLT, aquí incluso el día de hoy marcando nuevos mínimos, pero bueno, sí que hemos tenido alzas durante algunas sesiones, que era un poco raro, ¿no? Porque no había ninguna noticia para ver una alza tan considerable. Estimamos que la víspera de Navidad los dealers tenían una posición larga de 12,3 mil millones de dólares en Gatma, actuando como un amortiguador de mercado. Estimamos que para el 30 de diciembre los dealers pasaron a una posición corta de 300 millones de dólares, actuando como un amplificador de los movimientos del mercado. Este cambio de 12 mil millones de dólares en Gatma por cada movimiento de aproximadamente un 1% es el segundo cambio más grande en 4 días de nuestro conjunto de datos, siendo el 5 de agosto el único caso mayor. Como decía en otros vídeos, estamos viendo un año 2024 muy movido por todo ese tema de la gamma. Estamos viendo cambios muy bruscos y yo creo que se deben sobre todo a la popularización de los derivados, a también un poco la vulnerabilidad del mercado ante muy pocos valores, ¿no? Eso me parece muy importante. Estamos viendo que el mercado se mueve muy rápido, liquidaciones muy rápidas, recuperaciones en V también muy fuertes, que sí que es cierto que esta recuperación le está costando un poco más. Durante el año 2024 hemos visto recuperaciones muy fuertes, ¿no? Por tanto, estamos viendo que el mercado ahora mismo funciona a una rapidez de vértigo. Los hogares poseen el 39% de las acciones en efectivo dentro del mercado de renta variable de Estados Unidos, valorado en 92 billones de dólares, además de una gran parte de fondos mutuos activos, 18%, y ETFs pasivos. Es posible que se hayan realizado algunas ventas relacionadas con impuestos en los últimos días de 2024 para compensar ganancias. Esto también puede ser que haya sido un punto importante, esas ventas por parte de los minoristas. Recuerden, cuando hablamos de renta variable, creo que no se ve muy bien, la imagen la he tomado un poco borrosa, pero cuando hablamos de renta variable, los minoristas, los hogares, son los grandes partícipes. No cuando hablamos de renta fija. Cuando hablamos de renta fija, no, sobre todo son los inversores extranjeros y sobre todo institucionales. Pero cuando hablamos de renta variable, los minoristas, los hogares, tienen un trozo muy importante del mercado. Los administradores de patrimonio están haciendo llamadas hoy tras regresar de vacaciones. ¿Qué deberíamos comprar? Ya saben que enero es el mes de mayores entradas de flujos, un poco también debido a estos rebalanceos provenientes de asignaciones pasivas. No nos dicen mucho esto, pero bueno, sobre todo las 2 primeras semanas de enero tiene una estacionalidad bastante positiva. En años electorales sí que es cierto que de cara al 20 de enero, de cara a la investidura, la cosa cambia un poquito y a partir del 15 o así la estacionalidad es un poco menor, pero bueno, simplemente estacionalidad. Y un punto muy curioso es que debido o entrado el nuevo año, sí que es cierto que suele haber ciertas rotaciones hacia sectores o industrias un poco más rezagadas, ¿no? De momento sí que es cierto que no estamos viendo mucho en estos primeros días, pero es algo que puede ser también un poco interesante. Por último, voy a dar un pequeño repaso a la situación actual de los índices, aunque no es el cierre, pero por ver un poco la situación que tenemos. El S&P 500, fíjense que en estos momentos parece que le cuesta esos 6.000 puntos. De cara al cierre, recuperar los 6.000 puntos es el punto más alcista, más positivo del día. Si no se recupera, no es nada malo, pero bueno, sí que es cierto que no sería un signo tan positivo. El Russell 2000, fíjense que sigue muy rezagado por debajo de esta línea de este nivel de resistencia, lo mismo que el RSP, se encuentra por debajo de medias importantes. Por tanto, oye, los índices van por un lado y estamos viendo que estos otros índices más castigados durante el mes de diciembre van un poco por otro. Si vemos los 7 magníficos, vemos como el gran impulsor es Nvidia, 4,5%, Google también sube un 2,64%, pero sobre todo Nvidia. Tesla el día de hoy está ligeramente rojo después del salto del 8% el día de ayer y después de haber ganado terreno el día de hoy. Por tanto, por aquí es un punto también importante, ver dónde está la fortaleza real del mercado. Y luego, evidentemente, si tengo que hablar de algo, es que creo que es un poco el gran lastre para la situación de mercado que tenemos en este momento, son unos rendimientos americanos tan elevados. Rendimiento americano a 10 años, 4,63. Rendimiento americano a 20 años, 4,91%, es decir, está rozando ya el 5%. Y rendimiento americano a 30 años, 4,85%. Las altas expectativas de inflación, las altas expectativas también por el lado del crecimiento económico con la nueva administración Trump están haciendo mucho daño por aquí. De hecho, el día de hoy había algún comentario del Washington Post que decía que bueno, los aranceles se iban a limitar a aranceles, una cosita así. No recuerdo muy bien cómo era el titular.
que no ha estado muy encima del mercado el día de hoy, me ha puesto Donald Trump rápidamente un tuit que no, que desmentía todo eso y hemos visto como los rendimientos han pasado de prácticamente negativo a positivo ya durante el día de hoy. Por tanto, oye, de momento Trump sigue muy firme con todos esos comentarios arancelarios, veremos a ver si luego puede llevarlos a cabo. Por aquí es uno de los puntos que más voy a cubrir durante los próximos días, todo el tema de los rendimientos. Poco más tengo que comentar, vídeo un poquito más corto, ya festivo, ya es el último festivo de esta serie de inicios de año y ya tengo ganas de volver a la normalidad. No, no os voy a mentir, soy un hombre bastante rutinario. Así que bueno, ya mañana volveremos a cubrir un poco más los rendimientos, ya de forma mucho más amplia el mercado. Tenemos datos de ISM, ya tenemos datos bastante más que puedan generar más movimiento en el mercado. Así que nada, poco más tengo que decir. Si les ha gustado el vídeo, háganmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.